Que el Señor les bendiga, estimados y queridos hermanos. Estamos una vez más en cuarentena. Gracias al Señor podemos decir que eso no es impedimento para que volvamos, ¿no es cierto? Y estemos interesados en las cosas de Dios. Eso no debe ser motivo para gozarnos. No debe haber una especie de alegría en no poder estar con la libertad de poder ir a la casa de Dios, ¿no? Pero bueno, tenemos que seguir ejerciendo nuestra fe y sabiendo que es una oportunidad que todos debemos aprovechar cuando está la posibilidad de asistir al templo. Quiero que vayamos a la palabra del Señor y podamos alimentarnos a través de ella, reflexionar a través de ella, saber qué es lo que Dios nos está diciendo, qué es lo que Dios nos habla a cada uno de nosotros. Así que quiero que vayamos al libro de Isaías, capítulo 5, verso 4. Vamos a leer un párrafo, pero nos vamos a enfocar en aquello. Vamos a leer Isaías 5. Dice, parábola de la viña. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado, y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más podría hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Que Dios bendiga su palabra. Creo que esta parábola que se le da a Israel es para dar a conocer el dolor, la desazón que el Señor siente por su pueblo. El amado de la canción es Dios y la viña es su pueblo. El cantor, el profeta, el hombre que declara este verso, expresa con cierta pena, cierto dolor, el trabajo que llevó preparar todo aquel terreno para poder tener una viña. Llevó bastante tiempo, no fue un trabajo fácil preparar aquel terreno, años para despedregarla, quitar todo lo que no servía, y eso era la preparación que Dios hacía en el pueblo de Israel. Israel se caracteriza por ser de terrenos rocosos, de mucha roca, y además era una ladera, una cosa que tenía una pendiente, por lo tanto el trabajo no era fácil para poder llevar a cabo allí, después de haber sido un terreno pedregoso, un terreno de dificultad, un lugar donde hubiese una hermosa viña. Por lo tanto, se demuestra que en aquel terreno Dios no ahorró atención ni cuidado sobre Israel, que trabajó por años, que trabajó de alguna manera bastante para poder crear de algo que no existía, algo que sí fuera una bendición. Creo que Dios ha tratado también con cada una de nuestras vidas, cada una de las iglesias, y trató con Israel, con su pueblo directo. También ha hecho
un trabajo por años con la iglesia y con cada uno de nosotros. Son tantas cosas que Dios había visto en nuestra vida y nosotros mostrábamos en nuestro diario vivir, cosas que estaban arraigadas, quizás difíciles de sacar, quizás difíciles de ver algo bueno en cada uno de nosotros. Estábamos viviendo ciegos, quizás en las cosas espirituales, siendo rebeldes a su palabra y otras tantas cosas que teníamos en nuestro corazón. Esa es la similitud de esta parábola. Israel era un pueblo que Dios había formado y que Dios esperaba de ellos lo mejor. Sin duda, la iglesia también ha sido aquella ladera fértil. Sin duda, Dios ha querido crear de algo que no existía, algo maravilloso. Y sin embargo, había muchas cosas que hacer en cada uno de nosotros, cada uno de nuestras vidas, cada uno de nuestros corazones estaba cargado de cosas muy arraigadas, algo que era difícil de poder arreglar. Quizás cosas teníamos que no traían nada nuevo y nada bueno a nuestras vidas, que no daban ninguna esperanza de que nuestra vida pudiese ser, tener días mejores, ser algo mejor. Íbamos siendo enceguecidos, ¿no es cierto?, por estas cosas arraigadas en nosotros, íbamos derecho a la muerte eterna, sin saberlo, obviamente, sin saber que hacíamos un gran mal contra Dios, sin saber que éramos nosotros mismos nuestros peores verdugos. Entonces, Dios empezó a trabajar con cada uno de nosotros, así como trabajó con Israel y trabaja con la iglesia. Está trabajando también con cada uno de nosotros, siendo usted y yo un terreno demasiado difícil para poder crear algo nuevo y algo mejor. Todos sabemos cómo es cada uno en esta vida. No lo sabremos nosotros, ¿verdad? El Señor dice que el campo era una ladera donde no puede meterse un arado. ¿Por qué razón? Porque iba en una pendiente y difícilmente el arado podría, ¿no es cierto?, llegar a esos lugares. Sin embargo, no era impedimento para que aquel que estaba preparando aquella ladera, ¿no es cierto?, y sembrar una viña, tuvo que hacerlo centímetro a centímetro, estar picando y estar preparando la tierra, sacando piedras, y esas mismas piedras, como dice la palabra de Dios, hizo un lagar e hizo una torre para poder vigilar. Entonces, con aquellas cosas, Dios ha demostrado que no fue un tiempo fácil para crear de algo que no tenía sentido en algo que sí tuviera sentido. Era necesario trabajar mucho tiempo, era necesario disponerse y hacer un arduo trabajo. Hermano, Dios ha hecho mucho para crear las condiciones adecuadas en nuestra vida, tanto para Israel como para su iglesia y como para cada uno en particular. Dios ha hecho mucho y eso tenemos que agradecerle a Dios, el esfuerzo y todo el ánimo que ha puesto para hacer de nosotros algo útil. Y Él quería plantar, dice, en esa ladera, vides escogidas. Que no quería cualquier cosa allí, no quería cualquier vid, ¿no es cierto?, una variedad. No, Él quería algo especial. Él quería algo bueno para que su cosecha fuera espectacular. Quería sembrar lo mejor allí, para que se diese los mejores frutos, para que se diese, ¿no es cierto?, algo deseable a las personas. Todo ello, ¿para qué? Para que tuviésemos y fuésemos algo mejor de lo que allí estaba.
para que aquello que no servía ahora pudiese servir, para que aquello que no tenía valor ahora lo tuviese, para que aquello que no tenía vida y estaba muerto, ahora, hermanos, tuviese un fruto deseable. Por eso es que Dios dice que la despedregó y tenía mucho interés en que esto fuese realmente algo que cambiara aquel lugar. Hermano, la mano del Señor, su amor, su misericordia nos ha sembrado cuántas cosas en nuestra vida, cuántas cosas hemos recibido de parte de Dios, con qué atención el Señor, con qué cuidado el Señor ha hecho este cambio prolijo, este cambio profundo, este cambio realmente para que nosotros tomemos consideración de lo que Él es y de lo que Él hace por nosotros. Con cuánta bendición, con cuánta ayuda a través de nuestras oraciones y súplicas el Señor nos ha ayudado, nos ha fortalecido. Con cuántas oportunidades el Señor no nos ha brindado, hermano querido, para que realmente seamos diferentes. ¿Sabe lo que Dios ha deseado siempre de cada cristiano, de cada hijo de Dios? Que seamos reyes y sacerdotes. Un pueblo especial, un pueblo realmente diferente, un pueblo que está, ¿no es cierto?, por sobre el mundo, un pueblo que pueda, ¿no es cierto?, ser el reflejo de lo que Dios es para la gente que no le conoce. Pero a pesar de todo lo que Dios ha hecho, solo como Israel no hemos comportado. Solo hemos dado uvas silvestres. Y esa es la pena y ese es el dolor de este canto. Ese es lo que Dios se siente dolido. Dios tiene una queja por esta decepción tan grande, una pena interior que no entiende. ¿Qué pasó? Se pregunta. ¿Qué pasó? ¿Por qué no hemos dado el fruto deseado? No hemos dado realmente aquello que Dios espera de cada uno de nosotros. ¿Qué pasó? ¿Por qué hemos dado fruto silvestre habiendo tenido que dar un buen fruto? Eso es lo que debemos preguntarnos. Eso es lo que debemos decirle al Señor en oración y humillarnos delante de Dios. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué está haciendo? ¿Qué estamos haciendo para que el fruto que Dios espera nos esté dando en nuestras vidas? Y los frutos silvestres no son otra cosa que el fruto que el mundo puede dar. Los frutos silvestres son los frutos que el mundo da, hermano. O sea, lo que podemos estar pensando o sacando en conclusión de que en vez de dar frutos de Dios, hemos estado dando frutos mundanos. No hemos dado frutos buenos. Y después de tanta dedicación que Dios ha tenido con nuestra vida, tanta dedicación y cuidado que Dios ha dado a su iglesia y ha dado a Israel, podríamos decir que todo esto es una pérdida total de todo el trabajo. Por eso es que Dios en esta parábola dice que no tiene sentido seguir podando estas vides. No tiene sentido seguir hablando a un pueblo rebelde. No tiene sentido seguir siendo Dios de un pueblo que no le escucha. No tiene sentido, hermano, invertir trabajo y esfuerzo en algo que solo dará al final de todo espinos y cardos. Que Dios nos ayude. Hermano, ¿qué Dios no ha hecho para que nosotros hagamos
para que nosotros brindemos lo que Él espera de nuestra vida. ¿Por qué no hay, hermanos, diferencia? Dice, en alguna no hay diferencia entre los hijos del Señor y un hijo del mundo. Entre lo que crece naturalmente y lo que Dios ha sembrado, no hay diferencia. Y eso debe ser nuestra máxima preocupación, porque Dios está reclamando, tiene una queja con nuestro andar, con nuestra presencia, con nuestra forma de vida. Estamos en tiempos donde la iglesia ha desaparecido prácticamente. La iglesia está siendo muy influenciada por este mundo. Hermano, el verso 4 de lo que leíamos dice, ¿qué más podría hacer a mi viña? Esa es una pregunta de parte de Dios. ¿Y llama a quién? Al pueblo de Israel, a que ellos juzguen entre él y su viña. Lo que quiere decir él, ustedes hagan un juicio a sí mismo. Ustedes juzguen. ¿Qué más podría hacer a mi viña que no haya hecho en ella? Es un llamado a un juicio, a una rendición de cuentas que está haciendo Dios. Nos está preguntando qué cosa me faltó hacer. ¿Qué cosa no hice yo por ellos? ¿Qué cosa no hice yo para que ellos conocieran y me siguieran y fueran fieles? ¿Qué cosa no les di a mostrar? ¿Qué cosa no respondí para que ellos fueran tan rebeldes hacia mí? Dios llama a un juicio sobre sí mismos para que nosotros juzguemos. Él nos pregunta, ¿qué más? ¿Qué faltó que yo hiciera cuando lo hice todo? ¿Qué más podría hacer a mi viña que no haya hecho ya en ella? Sabemos que Dios no deja nada a medio andar. Sabemos que Dios, hermano, a todos nos ha dado el conocimiento de la verdad. Sabemos que Dios nos ha entregado todas las herramientas para ser buenos cristianos. Nos ha dado todo lo básico y lo extremo para que cada uno de nosotros pueda dar en sí un buen fruto. Esperando, dice el Señor, que diese uvas. El Señor tenía toda la esperanza en muchos hermanos y muchas iglesias, en muchos cristianos, esperando que fuesen buenos hijos de Dios, que se la jugaran, que hicieran un aporte a este evangelio, que fueran verdaderos obreros, que fueran hombres ungidos y mujeres ungidas, que fueran mujeres serviciales, que fueran mujeres decididas, hombres comprometidos hasta los huesos con su obra. Eso es lo que esperaba Dios, hermano. ¿Y qué hemos dado? ¿Cuáles han sido nuestros frutos? ¿Qué hemos llegado a hacer para Dios? Solo uvas silvestres, comunes y corrientes. Hemos sido, ¿no es cierto? Hemos crecido de la peor manera. Hemos entregado nuestros peores frutos. Como si Dios no hubiese actuado en favor nuestro. Por eso es que Dios siente un dolor en su corazón. Siente una tristeza porque el esfuerzo que Él hizo, el tratamiento que Él hizo, en la forma que nos trabajó, en la forma que nos limpió, en la forma que Él se dedicó, deberíamos nosotros responder de la misma manera y no lo hacemos. Estamos todos en otras cosas, estamos sirviendo a Dios de mala manera y por mal camino, así como lo hacemos. Hermano, y Dios no esperará por siempre. Por eso es importante reflexionar ahora en estos tiempos.
No es, no es normal que la iglesia esté viviendo como está viviendo. No es normal que la iglesia esté pasando lo que está pasando. ¿Por qué? Porque la iglesia debería estar comprometida hasta los huesos con la llama poderosa del Espíritu Santo. Y lo que menos se habla en la iglesia es sobre el Espíritu Santo. Es alguien desconocido últimamente. Es algo que no está en nuestra predicación, es algo que no está en nuestra voz, en nuestro diario vivir. No estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, no estamos siendo seguidores verdaderos de Jesús. Por eso Él no esperará para siempre. El verso 5 de lo que leíamos dice: os mostraré pues lo que haré yo a mi viña, le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será ahollada. Dios, como le digo, hermano, no esperará para siempre. Él llega el momento en que comienza un juicio sobre lo que Él amó. Y creo que estos tiempos son de juicios divinos. Son para que los que se van a salvar, los que van a buscar a Cristo de todo corazón, se aferren a Él, y los que no, ¿no es cierto?, lamentablemente tendrán que ir y van a ser destruidos. Hemos desoído las advertencias de Dios. Ya por mucho tiempo hemos desoído la palabra del Señor, sus consejos, sus sermones, sus forma de dirigirse a nosotros. Caminamos sin obedecer a su palabra. Algunos realmente viven como si Dios no existiera en sus vidas. Dios no pone ningún peso sobre ellos. Dios no tiene ningún poder sobre ellos. Dios no tiene ninguna injerencia en sus decisiones. Dios no está ocupando sus vidas. Dice el Señor: quitaré el vallado y aportillaré sus cercas. Lo que cuidó el Señor en un tiempo, dice que ya no lo cuidará más. Es en vano seguir podando lo que no crece ni da fruto. Es en vano seguir regando lo que no quiere crecer. Es en vano, hermano, estar en este tiempo queriendo que muchos se levanten, que muchos den fruto, cuando no quieren dar fruto, cuando no quieren tener compromiso, cuando no aman a Dios y aman otras cosas. La palabra del Señor dice que allí en Jeremías, capítulo 7, verso 16, Dios le dice así al profeta: tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Imagínese, Dios cuando desecha a alguien, quien Dios ha tendido su mano de amor y misericordia, cuando Dios ha hecho un trabajo por años en su vida, que ha mostrado y le ha dado una y otra oportunidad, cuando Dios ha estado interesado porque esa persona sea totalmente cambiada y viva como un hijo de Dios, y aún así todo no ha dado realmente el fruto esperado, Dios dice: ¿sabes qué? Ya no ores más por esta persona. No ores más por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues más,
porque no te oiré. Qué tremendo es cuando Dios desecha las almas. Hermanos, allí en el mismo libro de Jeremías, capítulo 11, verso 14, dice algo muy similar. Dice, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no iré en el día de su aflicción. Clamen, dice, por ellos clamor ni oración, porque yo no iré en el día en que en su aflicción clamen a mí. Yo no iré cuando estén afligidos. Porque Dios dice, ya ha habido un tiempo, ya ha habido un sinnúmero de oportunidades, ha habido miles de advertencias, ha habido tanto tiempo para arrepentirse, ha habido mucho como para que ellos busquen a Dios y no lo han buscado. Entonces, cuando ellos clamen en el día de su aflicción, yo no voy a oír. Hermano, qué tremendo es haber desperdiciado. Qué tremendo es haberse burlado de Dios. Qué tremendo es no haber considerado lo que Dios ha hecho por usted. Qué tremendo y terrorífico es, hermano, no haber aprovechado la oportunidad. Esto tenemos que preguntarnos todos. Esto tenemos que meditarlos todos. Hermanos, Dios dice que llega el tiempo en que no se debe pedir por lo que Él ha desechado. Mucha gente me dirá, bueno, y entonces Dios se contradice al decir que debemos alcanzar a los perdidos, al que está débil. Hermano, no. Dios no se confunde. Dios sabe quién realmente tiene interés y quién no lo tiene. ¿Usted cree que de dónde va a salir la apostasía sino de aquellos que han estado en el camino de Dios y lo han abandonado? Aquellos que se han enfriado, aquellos que le han dado vuelta a sus espaldas, aquellos que prefieren otras cosas en vez de estar en la presencia de Dios. Por eso, hermano mío, debemos preguntarnos, todos nosotros, porque todos nosotros estamos bajo esta misma meta y caminamos bajo en dirección a esta misma meta. Todos tendremos que dar cuenta a Dios. Todos vamos a tener que dar cuenta a Dios de cómo fue nuestra vida aquí en este mundo. Dios ya nos ha enviado su mensaje y uno tras otro para que nos demos cuenta y despertemos. Dios nos ha enviado una señal tras otra para que nosotros reflexionemos. Estamos en el tiempo final de la historia de la humanidad. La rebeldía de su pueblo no es indiferente al ojo de Dios. Dios observa todas las cosas. Nuestra intención pesa en nuestros corazones y nuestros pensamientos. Los conoce cada uno de ellos. El Señor, todo lo que hagamos no está indiferente al ojo santo del Señor. Vemos hoy día las calamidades por el mundo entero. No son otras cosas que señales y advertencias que el Señor nos envía para que en medio de la dificultad nosotros veamos que la palabra de Dios se está cumpliendo como Él lo dijo. Y las últimas cosas se verán con mayor claridad en la última generación. Y yo creo que es la nuestra. Yo creo que estamos siendo la última generación, la que será testigo presencial del fin de las cosas. Cuando Jesús dijo en el tiempo de su regreso serían como en los días de Noé. Y eso es una verdad. Como los días de Noé serían los días en que el Señor vendría, porque en los días de Noé y en los días de hoy estamos dando más valor a lo material que lo espiritual. Y esa es una aberración.
Estamos dando más importancia a lo temporal que a lo eterno. Hay muchos enredados en lo temporal. Hay muchos que están mirando solo este mundo, pero no están mirando lo eterno. Hay muchos que dan mucho valor a lo espiritual, cómo han ido creciendo sus cuentas, cómo han ido creciendo sus posesiones, pero no así las cosas espirituales. Están secos y vacíos, están realmente enredados en lo temporal. Estamos corriendo en un tiempo peligroso hacia lo vano y lo superficial. Hay muchos que corren para alejarse del Señor. Hermanos, vivamos la realidad de nuestro tiempo. Vivamos la realidad de nuestro tiempo. Busquemos al Señor lo antes posible y con deseos, mirando lo que estamos viendo, nuestra realidad de nuestro tiempo. Vea usted conocedor de las Escrituras. Usted es alguien que ha participado de la luz que el Señor nos revela a través de su palabra. Quiero que vaya allí al libro de Lucas, capítulo 3, verso 2, dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. El llamado es urgente de parte de Dios. ¿A qué? A ser vigilantes y afirmar aquellas cosas que están muriendo en nosotros, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como gente que espera recibir la eternidad de Dios en Cristo Jesús. Aquellas cosas que están muriendo y usted sabe cuáles son. Usted sabe qué cosas están ya más muertas que vivas. Usted ya sabe, ¿no es cierto? En su conciencia le avisa por parte de Dios qué cosas están muriendo en su vida cristiana. Cada uno lo sabemos. Aquí nuestra conciencia es nuestro peor testigo, es nuestro peor juez. Son nuestras peores evidencias, nuestras conciencias. Por lo tanto, no nos hagamos los desatendidos y aquellos que no conocemos, que tienen que decirnos palabra por palabra en que hemos fallado. Usted sabe en qué está fallando. Usted sabe en qué está muriendo. Usted sabe que ya no tiene vida en su relación con el Señor. ¿Por qué Dios nos llama con urgencia? Porque dice que nuestras obras no han sido halladas perfectas delante de Dios. Hermano, y esa es la verdad de la iglesia. Esa es la verdad de tantos y millares de cristianos. Esa es la verdad de muchos que dicen alabar al Señor. Que las obras de esas personas, las obras de todos quizás, no han sido halladas perfectas delante del Señor. Por eso le decía, nada escapa al ojo santo del Señor, al ojo divino de Dios. Todo lo que hacemos está delante de Él claramente. Acordémonos pues, dice el Señor, de aquellas cosas que están para morir. Vigilémoslas. Vigilemos nuestra vida espiritual. Vigilemos nuestra búsqueda. Vigilemos nuestra entrega. Vigilemos nuestra fidelidad. Vigilemos el corazón. ¿Dónde está el corazón? ¿Dónde se aferra el corazón? ¿Dónde está puesto nuestro corazón? ¿Y qué hay que hacer? Arrepentirnos, dice. Arrepintámonos. Ahora que tenemos tiempo. Ahora que aún, ¿no es cierto?, no nos vamos a dormir, aún que no estamos cerrando nuestros ojos a esta vida. Arrepintámonos de todo lo malo, de todo lo que hemos hecho en contra de Dios, de todo lo que no hemos sido para Dios. Porque si no velamos, dice, Él vendrá sobre nosotros y nos sorprenderá como un ladrón en la noche. Nos sorprenderá. No habrá nada más que hacer. No podremos justificar nada.
No podremos hacer nada a favor nuestro. Por eso es importante meditar en la palabra del Señor. ¿Por qué no hemos sido esas vides escogidas? Si fuimos vidas escogidas, fuimos sembrados en este campo bueno, donde se despedregó, donde se le dio toda la atención, y sin embargo al final el resultado fue asqueroso. En vez de dar frutos buenos, dimos frutos silvestres, como si nunca hubiésemos estado tratados por el Señor, si nunca la mano de Dios hubiese estado en nosotros, si nunca nuestro corazón fuera haber sido entregado a Dios. Hermanos, como en todas las cosas del Señor, hay muchos que sí le han seguido y que sí han luchado para no ser contaminados por el mundo. Dice que tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. Como le digo y le reitero, Dios sabe quién es cada quien. No es que yo le diga a usted ni usted me diga a mí. Dios sabe quién es quién. Dios sabe quién es el que busca y quién no le busca. Dios sabe en el que le oye y el que no le oye. Dios sabe en quién obedece y quién no le obedece. Dios sabe que donde Él habita, ¿no es cierto? Y donde Él tampoco habita. Dios lo sabe todo. Dice que aquellos que sí se han mantenido, de aquellos que sí le han buscado, de aquellos que sí se han esforzado, de aquellos que sí han creído y obedecen la palabra del Señor, los que se santifican, los que realmente luchan para que el mundo no sea parte de sus vidas. Dice que esos no serán borrados sus nombres del libro de la vida. Están escritos allí y no serán borrados. Y que el mismo Jesús, Él confesará sus nombres delante de Dios y también delante de los ángeles, diciendo, miren, este es el hermano tanto, este es el hijo, tal es su nombre. Se esforzó, caminó, obedeció, vivió en un mundo lleno de maldad, vivió en un mundo que era gobernado con miles de placeres, vivió en un mundo, ¿no es cierto?, rodeado por el mal. Sin embargo, se mantuvo fiel. Yo le reconozco, le nombro delante de Dios y de los ángeles. Hermanos, el primer sermón de este año debe ser quizás nuestra guía para el resto de los días que vienen. No sabemos cuántos vendrán, ni sabemos en qué condiciones vendrán. Solo sé que hay un Dios que gobierna sobre todas las cosas y sobre todas las situaciones y sobre todos los corazones. Pensemos en Dios. Pensemos en nuestro andar con Cristo. Somos parte de la iglesia del Señor. Hemos sido tomados como vides escogidas. Por lo tanto, somos llamados a ser reyes y sacerdotes. Una nación santa. Y eso no se nos debe olvidar, pase lo que pase y veamos lo que veamos y escuchemos lo que escuchemos. Debemos estar siempre con Dios en nuestro corazón. Aparte de todo esto, debemos dar gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho por nosotros, para que podamos decirle que el resultado de su esfuerzo, de su gracia, de su misericordia no fue en vano. Como dice el Señor allí en el libro de Isaías, en el texto que leíamos, en el verso 4. ¿Qué más podría hacer yo por mi viña? Si nosotros le colocamos a un nombre después de estas palabras, podríamos decir, ¿qué más podría hacer yo por Juan, por Rosa, por Esther, por José Luis, por Daniel, por Daniela, por Ana, por Luis? ¿Qué más podría hacer yo? Juzguen ustedes. Entonces, hermanos, creo que para no engañarnos, usted quizás
Podría decir, deberíamos escuchar un sermón más esperanzador, pero siempre he tenido la fidelidad en predicar no para acariciar el corazón, sino para, y a través de esa constricción, de esa herida, Dios pueda sanarnos verdaderamente. Que el Señor sea con todos nosotros este año. Reflexionemos por qué Dios hizo todo lo que hizo, nos escogió para hacerlo mejor, pero veamos el resultado de todo eso. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Tengan ustedes un maravilloso año donde el Señor, ¿no es cierto?, le colme de bendiciones. Que el Señor les guarde.